bueno, la idea de estos encuentros, o sea, evidentemente ya todos acá saben que estoy dando consulta, entonces lo que dijimos con Paloma, con Nati, que son las otras dos chicas que llevan el lugar, de compartir eso, un poquito de medicina china y bueno, que eso, todos los meses se acerque a alguien, que, en fin, como compartir. ¿Por qué compartir? Porque puedes venir a consulta y atenderte con la medicina china, pero en realidad esto, lo primero que hay que decir que no es una medicina, básicamente. O sea, esto es una tradición oriental muy antigua, que al día de hoy, por las formas que tenemos de vida, nos lleva justamente a que la utilicemos como una medicina. Pero como tal, como origen, no inicia así. Al contrario, inicia como una cosmovisión, una forma de ver el tiempo, de ver una realidad, de ver el funcionamiento de todo esto. Hay tres emperadores que resumen bien como todo el contexto de lo que hoy nos llega como medicina china, que uno es el emperador blanco, que se llama, que es Fuxi, que es el que trae algo que se llama el octograma de Fuxi. Está el emperador rojo, que es el que trae propiamente toda la herbolaria y todo lo que sería los canales de medicina china. O sea, era el chamán, ¿no? Básicamente porque era un emperador que supuestamente tenía la capacidad de ver los canales, ver por dónde iban, qué hacían, cómo circulaba la energía. Y ese emperador con el escriba fueron los que dejaron los textos escritos de los canales que hoy en día usamos. Se dice que hace unos 5.000 años, unos 3.000, que de la alta antigüedad, bueno, que no se sabe realmente, pero la cuestión es que eso está y funciona, ¿no? Entonces se utiliza, pero no se sabe el origen del conocimiento de los canales, pero claro, evidentemente es muy preciso, ¿no? No es, por ahí debe ir, no, ahí va, ahí frena, ahí hace esto. Entonces es muy preciso, algo invisible a los ojos de hoy, ¿no? Entonces eso es muy interesante por un lado. Y después está el emperador amarillo, que es donde están los libros, el libro que es el Neijin, que es el libro como de cabecera. El Neijin es Neijing, que son los libros más antiguos de medicina china, que es el emperador hablando con, sobre todo Kipa, que era un médico de la corte. Y ese médico de la corte era en charla. Pero claro, el emperador amarillo no era ningún tonto. O sea, él sabía lo que preguntaba, incluso hacía preguntas que... O sea, es como una charla en un nivel de dos seres que realmente conocían de la medicina china. No es que él dijo, no conozco nada de medicina china, cuénteme. No, ya arrancaba en, como se dice, en fa sostenido, ¿no? Como así, a tope, ¿no? Entonces, son dos libros que representan eso, que Neijin es el tratado de lo interno, esa es la traducción de Neijin. Entonces a partir de eso, ese libro, del Neijin, se divide en dos, que justamente es el Zhouwen, que es preguntas sencillas al emperador, al médico, en este caso sería, y el Lingshu, que es el eje espiritual. O sea, Lingshu y Zhouwen. Entonces esos dos libros son lo que básicamente se extrae todo el conocimiento de medicina china. Claro, son libros de difícil lectura, porque te dice una cosa, después te dice otra, te hace una pregunta y te contesta lo que quiere. O sea, que imagínense que esos son ideogramas antiguos que se recopilan, se traducen, entonces toda esa traducción es un poco lo que lo hacen a la medida que cada uno va pudiendo con su poética, ¿no? Entonces en ese sentido, son esos tres emperadores son los que resumen justamente toda la medicina china. ¿Por qué? Ahora lo desarrollo esto. Esos tres emperadores son míticos justamente porque se los establece en un tiempo y un espacio, pero no se conoce tanto, ¿no? Cuando hablo de este emperador blanco y del octograma, ¿ustedes conocen el octograma o no? ¿Solo el I Ching? Eso es. De ahí sale el I Ching, que era el libro de las mutaciones. Lo de la rayita, ¿no? Sí,
Entonces, eso es lo que voy a explicar básicamente ahora. Hay algo, digo, a ver qué título les puedo poner para que llame la atención. Hay algo que se llama numerología cósmica de la luz. Numerología cósmica de la luz. ¿Qué significa eso? Números que describen una cosmovisión justamente. Entonces, para los chinos, esa cosmovisión empieza con el 1, se va al 3, pasa al 8, se va al 5, no, al 2 y se va al 5. ¿Qué significa estos números para los chinos? Bueno, para un chino nada, porque no va a entender español, pero traducido a nosotros, esto lo que va a hablar es justamente de esa unidad, ¿vale? O sea, todo parte, como toda cosmovisión, de la que sea, de cualquier tradición humana, todos van a hablar de lo mismo. Qué rico está esto, Marche, por cierto. Hay más. Si quieres, tú no No también. me he hecho una vez. Gracias. Entonces, el 1. El 1 va a hablar de la unidad. En numerología, cuando se habla del 1, como está el número 1, que significa una taza, pero 1 de unidad en este caso. ¿Qué significa su unidad? Justamente podríamos decir que es el Tao para la medicina china, ¿no? Que es justamente eso que no se puede nombrar, eso que se desconoce, esa fuerza inconmensurable que nos crea, nos mantiene y nos entretiene a los seres que estamos viviendo acá. Pero ¿qué pasa? La materia, una vez que se manifiesta, no la materia, pero esa energía primaria, se va a dividir. Entonces, ese 1, imagínense que esto no es de China, es un pensamiento que lo tenemos ahora, que se nos acaba de ocurrir. Dijimos, bueno, hay dos fuerzas evidentes. Hay una fuerza que la podemos representar con una línea entera y hay una fuerza que la podemos representar con una línea partida. ¿Vale? Entonces, a esta energía la llamaron energía yang, energía expansiva, energía luminosa, en fin, todo lo que sea de crecimiento. Y esta energía, esta línea partida, que es la misma energía en realidad de esta unidad, la llamaron energía yin, básicamente de contracción. Entonces dijeron, bueno, hay un día y hay una noche, hay un sol y hay una luna, hay frío y hay calor, todo se divide en esa polaridad, en esa materia. Pero, en definitiva, son una misma fuerza que terminan haciendo este simbolito, ¿no? Que es el Tao, que ustedes deben haber visto, que lo que significa es que hay toda una energía yin con un pequeño yang y todo un yang con una energía yin. Pero dijeron, bueno, entonces hay una energía que se contrae, otra que se expande, y dijeron, entonces puede ser que la energía se expanda, o se contraiga y se contraiga, o se expanda y se contraiga, o se contraiga y se expanda. Solo dividiendo la energía expansiva y contracción. Dijeron, hay 4 movimientos dentro de esa energética. Pero, una cosa importante que hoy en día la física cuántica la trae, es que la onda o la partícula, ¿vale? Es lo mismo, es la luz, los comportamientos de la luz, que son en onda o son en partícula, ¿vale? Entonces es el mismo concepto que maneja la física cuántica hoy, que sucede en simultáneo, ¿no? Dependiendo del observador y todas estas cosas que se han investigado. Entonces dijeron, esto es yang y esto es yin, pero esto tiene la capacidad de uno mutar en otro, de uno transformarse en otro. Entonces dijeron, hay una tercera posibilidad. Y esa tercera posibilidad es lo que termina dando justamente el octograma que estamos hablando de Fuji, que es ese emperador blanco, que va a dar justamente los 8 movimientos de la luz. ¿Qué significa eso? Que hay una energía yang, yin, y hay una energía que puede ser o yang o yin, que es la capacidad de mutar. Entonces podemos decir, está lo yang, lo yin y la mutación. Entonces, véanse, porque digo que esto no arranca como una medicina. Esto arranca como justamente una forma de ver cómo funciona la realidad. Y
y sin agobiar, porque esto puede ser muy denso y muy así como que, ¿qué tal? Lo que hicieron fue combinar, en vez de 2 en 2, de 3 en 3. Y se dieron cuenta que lo que hay son 8 posibilidades de combinar esto. Básicamente se las voy a escribir así. Para que tengan una idea. Si se fijan, los 8 trigramas que se llaman son diferentes, todos tienen alguna variación. Y esa variación son las 8 posibilidades que tiene la luz de entremezclarse. Esto estamos hablando en un plano existencial, ¿no? Entonces así arranca la medicina china, que conocemos hoy en día, hablando de esto, como un cielo anterior, un cielo posterior, y es como lo que dice Platón del mundo de las ideas, del ser, ¿no? De la idea del ser que se conforma, ¿vale? Así arrancó este emperador blanco a hablar y a pensar sobre todo esto. Y esto era toda una tradición oral. Ya cuando empieza lo escrito es bastante después de todo esto. Entonces simplemente es para que tengan una idea. Entonces por eso que les dije que el 1 llevaba al 3, por estas combinaciones. Y ese 3 va al 8, que son las 8 posibilidades. Esto se lo muestro así, en forma de números, porque son formas de también aterrizar la idea, ¿no? Que yo sé que esto es muy profundo, porque cada uno de estos trigramas, lo importante de esto cuando uno trabaja con la medicina china, es que cada uno de estos trigramas corresponde a un canal. Y estos se llaman vasos maravillosos. Los 8 vasos maravillosos, que son justamente esa idea nuestra y esas energías originales. Entonces, para que todo esto no quede así como al aire, como una teoría más de toda la información que tenemos, lo importante que ustedes sepan de esto es que hay un canal que se llama Tumai, que circula por la columna, y hay otro canal que circula por el vientre, que se llama Renmai. Entonces, este es el mar del Yang, la energía expansiva, y este es el mar del Yin. Esa es la traducción. Entonces, básicamente, ¿Se une? eso es. Entonces, todo eso parte de la esencia del agua que está entre los riñones, que es el Milmei. Entonces, esa energía circula a las 7. Perdón, pensé que era 7. Y yo también pensé que era 7. Yo también, de hecho, el cartel pone 7. No, 7. Ah, pues yo olvido. Sí, sí. Bueno, disculpe. No, tranquila. Como en casa, pero. Le estamos grabando a María José y a todas las personas que quieran verlo, ¿no? Este video es vivo. Entonces, básicamente, lo que me interesaría es que dentro de esa energía Yang y esa energía Yin, ¿querés sentarte ahí? O esa energía Yang y esa energía Yin que se combinan, ¿no? Dijimos que esto eran 2 posibilidades, pero la mutación, ese punto medio, es lo que hace esa energía. Queda, eso se ve, ¿no? O sea que son posibilidades. Imagínense que hay una esencia de la realidad, vamos a crear una realidad, tenemos una esencia y esa esencia tiene 2 posibilidades. Pero esas 2 posibilidades se pueden entremezclar. Y esas combinaciones es lo que termina dando este octograma. Y a lo que tú decías, justamente el I Ching, que es el libro de los cambios, de las mutaciones, se multiplica el 8 por 8 y en vez de ser trigramas son, ¿los has visto? Hexagramas. Son 6 líneas, no son 3 líneas. Entonces 8 por 8 son 64. Entonces se dieron cuenta que el libro de los cambios, de lo que habla, son de las 64 estadios que tiene la realidad de manifestarse, combinando estas posibilidades. 2 de esta, 2 de esta, bueno, en fin, 8 por 8. 64 combinaciones, cada combinación es una estructura, eso es, ya es para estudio de toda una vida, ya lo dijo Confucio,
tiempo, que él si tuviera más tiempo en su vida, lo que se dedicaría a estudiar el Qi, pero evidentemente estamos hablando de un conocimiento muy antiguo que desconocemos de dónde viene. Mi sensación es que viene de una humanidad bastante lejana, muy mágica, por decirlo de alguna forma, y de una capacidad de conciencia muy diferente a la nuestra. No es que nosotros no tengamos esa capacidad, he conocido gente que anda ahí. Me acuerdo de una mujer que le llevé un libro de medicina china, porque le dije, vos me hacés acordar al emperador rojo, le digo, porque esa mujer nació con una capacidad de visión que ella atendía, le ponía los dedos y te describía los canales, donde estaba bloqueado, lo mismo que describe el texto. Y esa mujer, bueno, así, muy ella nació en Buenos Aires, en Argentina, y yo quedé así con ella y digo, vos sos la reencarnación del emperador rojo, le dije, me acuerdo. Y le mostré y me dice, sí, esto mismo es lo que yo hago, me decía, ¿no? Pero ella lo veía. Entonces yo creo que esta capacidad, que también lo podemos encontrar en algún chamán, porque véase que ese emperador era el que trajo la herbolaria china, también, ¿no? Entonces también esto, ¿no? Tal vez algún honguito, alguna cosita que lo ayudara ahí a despertar. Pero mi sensación es que viene de alguna humanidad antigua, perdida, en estas civilizaciones antiguas que, bueno, que se han distribuido por el mundo, que quedan restos que, bueno, que los egipcios en su antigüedad, que los mayas, que los toltecas, que los pre-incas, que, bueno, todas estas civilizaciones anteriores, que hasta incluso me atrevería por este lado un poco de Bután, por todo el lado de los tibetanos, todas estas leyendas que hay. Bueno, es que todos se fuman en leyendas, porque estamos muy concretizados, ¿no? Entonces, cuando uno va a trabajar con medicina china desde la tradición oriental, nunca se puede olvidar del origen energético, ¿vale? Entonces, nosotros somos seres concretos, pero tenemos una infinidad. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿y la medicina china sirve para, yo qué sé, lo que sea, dolor de rodilla o tengo un tumor? O sea, esta medicina como tal sirve para absolutamente, pero que no es que ni que sirve, es que tiene una capacidad de abordaje totalmente esencial del ser. Si viniera, nosotros aprendemos medicina china, tuviéramos más tiempo y yo le pudiera compartir más. Y viene un extraterrestre, viene de Neptuno, viene de... Estando dentro de este universo, la medicina china le va a funcionar. No lo he comprobado porque no he tenido la posibilidad, a no ser que haya venido alguno disfrazado de humano. Pero, ¿por qué lo digo? Porque el estudio de esto está basado en el comportamiento de este universo. El universo en el que vivimos funciona de esta manera, hasta lo que conocemos, evidentemente. Pero a nivel atómico, la física cuántica nos habla de esa partícula, ese funcionamiento de la luz. Todo eso que nos está hablando, lo mismo que nos hablaban los taoístas hace miles de años. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, tenemos esa capacidad. Y a lo que iba con esto, para que no quede en el aire, es que tenemos estos dos canales que justamente se unen. Entonces, una sugerencia de respiración, por ejemplo, muy bonita, es que si yo estoy sentado, por ejemplo, en meditación, una cosa que se hace mucho como una meditación taoísta muy sencilla, esa energética original que nos crea tiene ese canal, que es el mar del yang, que transporta esa energía original nuestra, es como nuestra esencia, ¿vale? Que va por la columna. Y por la zona del vientre, lo que va es la energía hereditaria, se dice, ¿no? Son los dos canales. Pero los dos parten de un lugar que se llama Ming-Men, que es una zona entre los riñones, que es como la velita de nuestra vitalidad, básicamente. De ahí, esa esencia parte y se ramifica en esos canales, que justamente se unen, uno en el labio superior y otro en el labio inferior. Entonces, Dios dijo que hágase la luz y la luz se hizo, ¿no? Entonces, energéticamente, la palabra es de las cosas más creadoras e importantes
porque es la unión de todo eso que heredamos y de nuestra esencia. Entonces imagínense la fuerza que tiene la palabra y al nivel que estamos hablando de creación, ¿no? Estas son formas de pensar que te llevan este tipo de conocimiento, pero a la hora de practicarlo o de mantenerlo, es simplemente si me siento a meditar y yo al inhalar me conecto con el canal, ¿no? Y puedo inhalar y exhalo. Y puedo hacer lo que inhalo por la columna y exhalo por el relmai, o viceversa, o ambos a la vez, o simplemente respiro y me conecto con esa energía, ¿no? Es como si ahora mismo lo hiciera, inhalo y conecto con el tumai, que es esa energía esencial, y exhalo y me conecto con esa energía hereditaria, por ejemplo. Inhalo y vuelvo siempre a ese lugar esencial, de donde parte esa energía. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante ir entendiendo estas cosas? Porque si yo comprendo determinadas cosas, es lo que te compartía hoy, ¿no? Como no es necesario que existan estas medicinas, porque uno a través de la conciencia del origen de lo que es, se regula, ¿no? Y si tenemos el yin y el yang y tenemos dos recursos energéticos, ya con esa respiración y esa conciencia de ese canal y ese otro, puedo regular cualquier tipo de patología, solo con eso. Y ni una aguja, ni un masaje, ni simplemente respirando eso en conciencia. ¿Y yo qué hago? Me regulo, mi yin, mi yang, mi herencia y mi esencia. Punto. Como por decir algo, ¿no? De esto podemos hablar de muchas cosas, pero tampoco lo quiero marear. Entonces, estos trigramas que representan esas energías, justamente cada uno va a representar a un canal, que no vamos a abrir todos los canales que hay, pero hay dos que son el Relmai y el Tumai, que justamente este va a ser el que corresponde al Tumai, que se escribe así si quieren, Tumai, esto es una I, y esto es Relmai. Que este Mai significa pulso, como dentro del ideograma es como el pulso de lo eterno, entonces hace referencia a eso. En fin, no voy a entrar mucho más porque se van a amar. Mucha información. Entonces, si ven lo curioso de esto, de este ortograma, que lo que conecta es justamente ese pasaje que hay acá, de esa energía más celeste con esa energía más terrestre. Se vuelve a repetir el yang y el yin, ¿no? Como que eso va recirculando una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Todo esto que les estaba contando en realidad es para que tengan una idea, porque esto no se suele hablar mucho. O sea, cuando se habla de medicina china, se habla de eso, del agua, de la madera, del metal, de todas estas cosas que está bien, pero todo eso es cuando eso aterriza. Cuando eso estamos acá y ahí empieza eso, el agua, el viento, el frío, la humedad, todas estas cosas. Pero todo eso viene de esa concepción primaria. Es más, o sea, se puede ampliar mucho más, pero simplemente para que tengan una pequeña pista de por dónde va eso, ¿no? Entonces lo que le estaba contando Paloma es que ese uno tiene algo que es como una estructura numérica para ir aterrizando esa idea, que le llaman numerología cósmica de la luz, así como con ese nombre. Entonces el 1 se divide en 3 y ese 8 es lo que estábamos viendo, esas 8 posibilidades que tiene la luz de manifestarse, ¿no? Entonces esto es un ideograma que la verdad que explica muchas cosas. Esto es Tian, esto es un ideograma que representa como si te dijera el ser estelar o el hombre entre el cielo y la tierra.
¿Por qué? Porque ese ideograma que está adentro, esto es red, que es hombre, o humano, o persona. Esto no, esto es para señalar. Y esto de acá es el cielo y esto de acá es la tierra. Entonces es como el hombre entre el cielo y la tierra, que es básicamente lo que somos nosotros, ¿no? En ese sentido, les pongo esto porque me es fácil para explicarle. Este trazo celeste es lo que estábamos hablando de ese 8. Es ese cielo, son esos 8 vasos maravillosos que tiene la medicina china, que son lugares energéticos en el cuerpo que a la hora de tratar a un paciente se pueden abordar, ¿no? Con un masaje, con una puntura, con una moxa, con lo que sea, ¿no? Y ya luego tenemos este trazo que sale de acá, que va a representar justamente a este 2. ¿Por qué? Porque hay un canal que se llama San Xiao, que es San, es 3, y Xiao es fuego o calentador. San Xiao. Entonces son 3 fuegos, 3 calderos. Volvemos al 3, volvemos al fueguito, al 3. Entonces ese canal es el que trae, como si imagínense que está esa idea, esa fuente, y es lo que nos conecta a nosotros con nuestra esencia, con eso original. Ese fuego es lo que nos trae a la materia y es lo que justamente trae a la tierra. Y aquí hay otro canal que se va a llamar Xin Pao, es así, que se le traduce como el maestro de corazón. Pero este canal se desarrolla una vez que el ser está en la tierra, se empieza a desarrollar en el útero materno. Entonces, ese canal es el canal que se encarga de la personalidad del ser, ¿no? La personalidad de Maxi, de Dani, de Paloma, de Merche, de Pierre, o sea, es lo que se interrelaciona con el ser, básicamente. Y luego, esos 2 canales son los que traen justamente toda esa idea del ser y lo que la desarrollan. El maestro de corazón, este canal, se trabaja mucho a la hora de... es como si todo fuera el corazón, ¿no? Entonces el maestro de corazón es el que se encarga de intermediar entre lo que yo le digo a mi interior y lo que le digo a mi exterior. Es como esa relación que tiene, ¿no? O sea, si vos me decís algo, es como yo me comunico a mi interior. Y como el corazón tiene que estar tranquilo, desarrollamos esto, que es básicamente después cuando se miente o cuando, ¿no?, digo una cosa u otra, todo eso es la alteración de este canal, ¿no? Y es ahí donde se trata justamente todos esos trastornos de personalidad, todas esas cosas como para que el ser tenga coherencia básicamente, ¿no? Y justamente este canal es una fuente que trae esa energía de otro lugar. Esto lo cuento para que ustedes vean también cómo tenemos recursos más allá de la materia, porque al final los canales de la Tierra son de la Tierra, pero hay un montón de recursos inmensos, infinitos, de formas de abordar, que cuando escuchamos la medicina china como, este punto es para esto, o esto es para aquello, o esto es para lo otro, es muy mecanicista, o sea, es muy occidental, aterrizado, cuadrado, ¿no? Entonces todo esto es muy, muy alquímico, muy chamánico, muy como quieran llamarle, ¿no? Entonces hay un montón de recursos para abordar lo que después termina siendo una alteración, ¿no? Como que decir, el ser me enfermó, pero no existe tal cosa como la enfermedad. En realidad son justamente estados que se van mutando de una cosa en otra, siempre buscando ese equilibrio. Entonces, para resumir toda esta idea y no abrumarnos más, este trazo de acá justamente lo que representa es la tierra, es la materia, y son lo que más se conoce en medicina china, que son esos 5 reinos que tiene la medicina china, ¿no? Los 5 reinos mutantes, que son el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. ¿Vale? Entonces tenemos justamente todo ese concepto que tenemos, justamente esto es
1, 3, 8 y este es ese 2 que manifiesta. Entonces este ideograma es muy bueno como para abarcar todo lo que tiene esa medicina, como para decir, bueno, sé que hay 8 energías celestes, sé que hay 2 asistentes celestes que se les llaman, que son Shan Xiao y Xin Pao, y hay 5 reinos. Con esta idea, con este Tian, uno puede ordenar toda esa cosmovisión que tiene la medicina china y empezar a ahondar en cosas que le interesen, ¿no? Esto simplemente porque nos encontramos y le quería hacer una pequeña introducción, porque me parece importante cada vez más entender este tipo de cosas, porque yo siempre digo, no es una medicina, pero puede quedar en palabras, pero no es una medicina en realidad, porque si nosotros tenemos la conciencia de la eternidad que somos y que a su vez estamos por un tiempo limitado en un cuerpo con una función, porque todo eso nos trae a nosotros con una función, y esa función tiene que ver con una virtud, ¿vale? Entonces, no son teorías ni son ideas al aire ni para filosofar ni para hablar de 3 cosas y que queden en el aire, es real. Todo lo que tiene que suceder para que nosotros estemos acá y que yo pueda expresar y que ustedes estén durmiendo ahí es inimaginable, es inabarcable, ¿vale? O sea, es muy, muy grande. Y esta medicina a mí me enamoró por el hecho de que tiene los senderos de muy antiguos orales, como si yo les dijera, esto que yo les estoy compartiendo acá, sin muy por arriba, viene viajando de hace miles de años oralmente de una generación a otra, de una a otra, de una a otra, de una a otra. Y esta forma de verlo no se ve en todas partes, casi ni se ve ya. O sea, es como, ahora vamos al punto, enseñame, yo quiero hacer acupuntura en 6 meses, poner aguja, y es lo importante, poner aguja. Y si no sos médico, no pones aguja. Y vos decís, pero si esto no tiene nada que ver con lo que se enseña en medicina, y no es necesario nada, eso es lo importante. Hoy me llamaba una persona y me decía, no, es que me mandaron tomar hipérico, porque el hipérico es bueno para el estado anímico y porque dejó de tomar las pastillas, básicamente, del psiquiatra. Dice, pero es que no quiero tomar nada, yo ya que me quiero desligar de tomar algo, me decía. Y digo, perfecto, digo, porque para mí esa es la mejor filosofía. El tema es tener la capacidad de voluntad y de discernimiento y de amor, por decirlo de alguna forma, para afrontar todo aquello que nos toque. Un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, estar completamente disociado, ser un loco por la vida. O sea, todo lo que te pase, sentarte y sentirlo. Si nosotros hacemos eso, se tiene que regular. ¿Por qué? Porque estamos conectados a esa fuente. Eso es lo que nos da vida. Yo puedo estar acá por eso, no porque yo quiera. Y eso es así. Entonces, todo eso te lleva a pensar y a hacer un discernimiento de que sí o sí tenemos que tener una función acá. ¿Cuál es la función? La que cada uno les salga mejor. Por eso es la palabra virtud, ¿no? Es la virtud que hace que el ser pueda, que es lo que siempre digo, ¿no? Ahora estamos en un año, según la medicina china, de la serpiente de madera, que es un año para recobrar esa identidad, que era lo que compartíamos hoy, ¿no? O sea, recuperar esa identidad del ser. Y recuperar esa identidad del ser es hacer lo que te toca. El otro día escuchaba un hombre que te compartía, que decía, yo vine a esta tierra a trabajar las relaciones y a enseñar esta meditación. El resto, y ponía justo una imagen de él tocando una flauta, o sea, eso es tener las cosas claras. O sea, yo vengo acá a hacer esto y ya. Y el resto sí, pongo una plantita y tal y cual, pero hay algo adentro que es lo que vinimos a hacer y listo. Eso, claro, te da una paz porque te enfoca. El resto de las cosas la harán otros, vendrán más niños, en fin, lo que toque. Pero no hemos puesto en un lugar
humanos que es ridículo. O sea, es como estamos agobiados de cosas que no existen, básicamente. Y estamos todos con unos problemas y que nadie tiene tiempo para nada y estamos todos muy preocupados. Y en realidad no tiene nada que ver o sea, es todo una gran ilusión que nos hemos creado y nos hemos puesto no solo la humanidad como protagonista, sino que cada uno como protagonista de cada uno, ¿no? Me explico, ¿no? Como entrar un poco más. Entonces eso, una vez que te conecta esa idea con todo lo que nos habla esta tradición y nos regala, que todas las tradiciones que estudies te van a hablar un poco de ese vacío, de ese misterio, de ese lugar desconocido, pero que en definitiva nos nutre y nos alimenta, ¿no? Entonces, eso es lo que trabaja la medicina china. De ahí, de ese concepto, es que se derivan justamente todos los canales que tiene, todos los resonadores, todos esos reinos, el canal de riñón, el canal de vejiga, pero todo eso como tal en realidad no existe. Eso es un discernimiento para poder entenderlo, pero en realidad somos un tejido de energía que nutre la forma constantemente. Y eso recircula eternamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos trae esta medicina. Y nos trae específicamente a la hora de abordar patologías mentales, físicas, tumores, enfermedades autoinmunes, uno lo traduce a esto, ¿no? Como cuando, por ejemplo, pongo un ejemplo, viene una persona que está muy débil vitalmente. Yo no voy a trabajar sobre los reinos terrestres porque esa persona está muy delicada, pero tengo ese Sanxiao que baja y tengo esos 8 vasos maravillosos, por ejemplo, para trabajar. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sobre una energía que está más allá de la persona física. Entonces, es eso, es simplemente eso. Entonces, tener recursos que uno los utiliza como intermediario. Ya después, bueno, la propia existencia, ¿no? Entonces, eso es como, muy resumidamente, espero no haberlos agobiado, pero como para que tengan una idea, ya que están acá, bueno, Dani, tú estás estudiando, tenés un poco, igual, un repaso de todo. Sí, tremendamente bien. Entonces, en ese sentido, para que tengan una idea, la profundidad a la que llega el conocimiento que llegaron en ese tiempo. Claro, y después se transmite en todo esto muy bonito, pero a la persona le duele la rodilla o le duele el codo. Entonces, ¿cómo soluciona ese dolor, no? Entonces, de ahí que se habla de ir al origen de la enfermedad, si existiera, y no tanto a las manifestaciones, porque toda manifestación justamente es un desequilibrio de origen, ¿vale? Esa es la idea de esto. ¿Algo que quieran compartir hasta ahí? O... no, nada, ¿no? Pero se entiende que, dentro de que se entienda o no se entienda, porque sé que es complejo, y que si no nunca lo escucharon, le suena a chino, literal, pero que sepan que eso está ahí, ¿no? Que sepan que eso viene de algo muy, muy contundente y viene de algo que es de todos como especie. Entonces, eso es lo que digo. A mí me gusta pensar que viene no sé, de alguna especie de humanidad perdida en los tiempos que nos dejó esa herencia y que hoy en día, claro, la Tierra, bueno, ahí ya entramos en otros capítulos que no tienen que ver con la medicina china, pero hemos pasado por muchos milenios de densidad, ¿no? A nivel planetario, y hoy en día justamente hay como una especie de amanecer de esa energía, y la Tierra está cambiando la frecuencia, se nota, hay estudios y todo que lo demuestran. Entonces, claro, esa vibración está aumentando, entonces hay muchas cosas que están saliendo a la luz. Entonces, claro, no nos gustan muchas, pero hay que abrazarlas porque son cosas que hemos caminado todos. Entonces, este tipo de medicina nos trae este recuerdo, y es increíble cómo se ha almacenado dentro de tanta densidad, se ha mantenido esa tradición, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se mezcla con el Oriente, ¿no? Porque China es posterior a este conocimiento como tal, a la escritura, a todo esto, ¿no? Entonces, muy antiguo. Entonces, básicamente es eso. Eso es lo que maneja esta medicina china.
La idea de este espacio en realidad es como abrir cosas prácticas, ¿no? Sí me interesa que entiendan esto, que entiendan que hasta dónde podemos ir, ¿no? Hasta qué lugar el químico se puede ir con esto, pero también hasta qué lugar podemos llegar a nivel práctico, porque al final es también de uso cotidiano en el día a día, que me sienta mejor, que emocionalmente me establezca, que ese dolor de rodilla se alivie, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, no es más complejo que eso. ¿Hay algo que quieran saber? Que tengan dudas, que nada en particular. Vale. Yo dudas todas. Dudas todas, perfecto. Porque como he venido y me he perdido la mitad de la charla, Ajá. entonces no sé de dónde partes. Yo Vale. ya he venido, ¿no? Entonces como que me queda ahí, pues, te escucharé y luego ya Vale. podré plantear dudas. Pero vamos. Tengo curiosidad porque, claro, esta es muy antigua, también hay otra tradición que es tan antigua, que es la hindú, Sí. que son como dos fuentes paralelas. Uh-huh. Y tengo curiosidad, bueno, claro, también hay toda una tradición energética con los 7 chakras, cuando en China se basa más en 3 centros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, saber un poquito desde tu visión, o por lo menos lo que has aprendido, Sí. o si eso tiene algo como... No ¿Cómo sé, se casa eso? ¿cómo se casa? O sea, a mí a veces me da curiosidad, aunque entiendo de cada cultura y cada Vale. universo Veamos algo práctico con eso, se me ocurre. Para esta medicina estamos hablando de que eso, por ejemplo, los centros de esos, lo que son las ruedas de energía, que se llaman los chakras, ¿no? Que trabaja tanto el Reiki como con todas esas tradiciones. En la tradición hindú están los nadis, ¿no? Que a su vez también tienen su energética. Imagínense que somos un entramado de energía, entonces cada uno fue agarrando cositas y yo creo que a nivel energético, todo lo que serían los chakras, por ejemplo, y todo eso, me iría más como a esa energía del Tumai, ¿no? Como que si te dijera que en esa fuente, en ese prana que entra en el centro del cuerpo, justamente es donde se podrían ubicar esos centros de energía. Pero les voy a contar algo que me parece interesante de la medicina china, como algo también para que se lleven algo práctico, aparte de eso que les decía del Tumai, que puedan respirar, ¿no? Como una meditación. Esos fuegos, que son 3, que les decía, también tienen 3 divisiones. Para la medicina china el 3 es todo lo que existe y así con el 3 te vas por todo. O sea, ¿no? Ellos marcan el 3, que son geometrías sagradas también, ¿no? Tetraedro es la primera forma y así el fuego y ahí nos vamos. O sea, es como el que creó esto lo hizo bien, dijo con esta, así, chispazo y arrancó todo a ramificarse en 1000 formas, pero esencialmente son estructuras geométricas, lumínicas de vibración. Vale. Visto eso, los xiaos, xiao es fuego, es caldero, es eso, tiene 3 divisiones también. Entonces hay 3 divisiones, una que es de la forma, una que es de la función y una que es de la esencia. Esto es muy interesante porque, no sé, tú sé que trabajas con masaje, por ejemplo, o estás mismo con el Reiki, o sea, para lo que hagas o para tu vida en general, hay 3 fuegos que son de la forma que se van a ubicar en esta zona del vientre, que son resonadores. ¿De qué canal dijimos? Del Renmai. Pero que tienen que ver con ese fuego alquímico, ¿vale? Entonces, ese fuego de la forma tiene 3 resonadores, que les voy a decir los números para si se los quieren anotar, que son 10 de Renmai, o sea, 10 RM, que es Renmai, 12 de Renmai y 13 de Renmai. Esos
resumidamente, esos 3 fuegos se ubican en 3 posiciones del estómago y son los calderos que justamente inician la forma. ¿Por qué? Porque la respiración y lo digestivo, esa alimentación celeste y terrestre, inician ambos en el estómago, a nivel de canales. El canal de pulmón inicia en el estómago y el canal, ¿no? O sea, esa energética, tanto terrestre como celeste. Bueno, el canal de pulmón profundo inicia en el estómago. Eso es. Sí, para aclarar. Sí. Porque si no... Sí, el canal, claro, porque los canales se conocen, eso es otra cosa también, el canal de pulmón, ¿no? Y te muestran dónde van los resonadores. Pero esos no son los canales, esos son vías generalmente secundarias del canal. El canal principal generalmente va por otros vericuetos. Y entonces ahí es donde se entienden todos estos conceptos de energética. Por ejemplo, para que se entienda, porque no vamos a hablar de todos los canales, pero que justamente la respiración se inicia en este xiao, en el del estómago. Y esto es bien interesante, porque para los niños, por ejemplo, los niños se enferman en general de temas de respiratorios o digestivos. Entonces, esos centros de acá, calorcito, masaje, le va a mejorar tanto la respiración como los temas digestivos, de estreñimiento, de lo que sea. Y en los textos antiguos se habla, estuvimos justamente investigando el año pasado, que desde este centro del 12 de Relmay sobre todo, es donde se reúne toda la energética y vuelve a surgir. Es como un anillo sin fin, dice. O sea, imagínense que veníamos hablando de toda esa idea del ser, pero una vez que el ser se conforma, eso empieza a circular y eso es un anillo que no deja de circular nunca. O sea, es un, ¿no? Que es el día, la noche, este mes, el otro, el año, en fin. Todo eso se va recirculando. ¿Y dónde está ese origen, ese punto? Acá, en el centro del estómago. Entonces, ese estómago es justamente el que inicia todo. Entonces, esos 3 fuegos de la forma justamente sirven para todo lo que sea estructural. Todo lo que sea estructural. Hoy hablábamos que la persona tiene retención de líquido, forma. Que tiene temas articulares, forma. ¿No? ¿Se entiende? Es como que tiene un tumor, forma. Hay una persona en Centroamérica que trabaja con acupuntura que todos los tumores, hace años ya, los trabaja con esos 3 resonadores que le acabo de decir. Todos. Y va estupendo. Y es una investigación de la escuela que lleva más de no sé cuántos años, pero como 20 años el hombre ya trabajando con eso. Y súper bien. Porque esos calderos lo que van a hacer justamente es trabajar sobre la forma. Cosa muy importante. Llega una persona, esa persona hay que ver en dónde está, ¿no? Si una persona que está en el campo y le duelen las lumbares y está ahí con la tierra y es trabajador de toda la vida y tal, yo no me voy a poner a hablarle de los vasos maravillosos, voy a ir a ese lugar y seguramente se mejora rápido. Pero si una persona que es mega sensible y está buscando su existencia en la vida y su tal y su cual y le duele el mismo lugar, seguramente no lo trates igual, porque su energética y su conciencia está en otro lado vibrando. Entonces nosotros en ese sentido, desde la medicina china o desde la visión en la que se trabaja desde este concepto, se va ahí, ¿no? Uno se espeja con quien viene y se aborda, pero se aborda desde ahí. Uno se equilibra con esa frecuencia, ¿no? Entonces eso es algo que se puede hacer, eso es natural, es empático, ¿no? Entonces esa es la forma, son esos 3 lugarcitos acá que tenemos. Después tenemos la función, los 3 llaves de la función. Que uno está en lo que va a ser el que seguramente todos conocen, lo que es el Tantien inferior, que está debajo del ombligo. ¿Han escuchado ese lugar? Es como un lugar como el químico, ¿no? El Tantien inferior o el Swadhisthana, el chakra. Entonces es ese lugar de la... Entonces, ¿qué regula todo eso? Toda la función genitourinaria. Está justamente debajo del ombligo, como aquí. Pero toda esta zona básicamente es como regula todo
Si hay una persona que tenga cualquier tema, tanto genital, urinario, lo que sea, de esa zona, ese resonador es acceso, es fuego que nutre toda esa función, ¿vale? Que no es que tenga una afección, sino que hay una afección en la función, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, el 12R que les decía, se transforma y acá también sirve para la función, pero es la función digestiva. O sea, todos los temas que ustedes se puedan imaginar, estreñimiento, diarrea, úlcera, o sea, todo, bueno, la úlcera sería con la forma, pero temas funcionales se trabaja con ese xiao, ese fogón, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tienen también otro acceso, que ahí tenemos en Manipura, por ejemplo, ¿no? Hablando de los chakras, ¿no? Uniendo un poco la pregunta ahí. Entonces todo lo digestivo, un masajito, calor, lo que sea, ahí, pero siempre el dedo y el calor van estupendo, ¿no? La energía, sin tocar, en fin, que va bien. Y tenemos otro que está en los hombres es más fácil, a la altura de las tetillas, cuando están los senos, es el cuarto espacio intercostal, es como en el centro del pecho, es donde se cierra cuando uno se angustia, ¿no? Entonces ahí ese xiao es el fuego de, ¿qué es, Daniela? Es el fuego del corazón. del corazón que regula todo lo cardiorrespiratorio. Sí, claro. 17 de Renmai. Eso, el 17 de Renmai, que es el centro de la sinceridad. Todo ese punto es Fantástico. Entonces, el centro de la sinceridad, veas el nombre, ¿no? cardiorrespiratorio. Claro, no lo dije. El de abajo es el mar del soplo. Mar del soplo, el Chihai. El granero central. Ese era el 12. El 12 es el granero central. Ah, el 12 era el granero central. Sí. El mar del soplo es 4. El 6 Ah, 6. de Renmai, que sería eso, el mar de la. ¿Qué dije? El mar del soplo. Mar del Sur. El suavistano, ¿no? El suavistano, eso. Me encanta, estamos haciendo una mezcla. Como no tiene data la Ha medicina sido china. genial, ya. Ah, que lo entendiste. Claro, ha sido genial porque como yo, aunque estudié esta parte de los canales en la medicina china, pero luego mi meditación es de la India. Vale. Y me manejo mucho mejor con los chakras y los nombres de la India que con los de... Claro, eso es. Entonces, no, les muestro para que vean que son accesos, esos son resonadores donde se accede a una energía, ¿no? Porque ese es el acceso. Entonces acá tenemos justamente todo lo cardiorrespiratorio, funcional, todo lo que sea asma, temas de corazón, temas pulmonares, lo que sea. Temas, evidentemente, que los podemos tratar con ese resonador. Y tenemos 3 fuegos más, que son los fuegos de la esencia, que le llaman. Que nuevamente aparece esta zona del Tantien, que es el Chihai, ese mar del soplo, que van a regular justamente ya esa parte más sutil del ser, ¿no? Como justamente lo que va a almacenar toda esa esencia. El 17 de Renmai va a ser justamente el fogón de la esencia de todo ese estado de los sentimientos, del discernimiento, de todo ese campo energético de ahí. Y vamos a tener el Yin Trak, que llaman, que está entre los ojos, que justamente es la visión, es la proyección, es esa visualización, que es la esencia también, que está ahí como fuego, que eso es, ¿no? El tercer ojo que le llaman. Vale. Le digo esto para que vean que también hay relaciones, ¿no? Pero son diferentes formas. Claro, es más complejo por la cantidad de resonadores y cosas que tiene, pero los centros, o sea, de una u otra manera vamos llegando a lo mismo, ¿vale? Entonces, ahí por ejemplo tienen 3
tres estados, uno de la forma, uno de la función y uno de la esencia del ser, para trabajar, ¿no? Entonces, depende en dónde esté el ser, por dónde se puede abordar. A lo que haga, ¿no? Si hago un masaje, digo, bueno, le voy a hacer un masajito acá en la forma que esta persona está ahí, o en su función, o en su esencia, por ejemplo, ¿no? Eso sobre todo cuando la persona ya está buscando así como algo un poco más trascendente, cuando se necesita ya depurar desde otros lugares, que llegue esa vitalidad, ¿no? Entonces, bueno, como algo práctico para que se puedan llevar, ¿no? Y que se pueda entender eso. Si les parece, como para cerrar, no sé qué hora es. 8. Las 8, Claro, perfecto. sí. Hacemos una pequeña meditación para que puedan percibir eso. ¿Les parece? Vale, así no nos llevamos algo. Y esto. Déjalo porque si alguien lo quiere ver después. Perfecto. Simplemente nos ponemos en la posición que cada uno le quede cómodo, cómoda. Pongo la atención en la respiración lenta, pausada, profunda. Desde el cuerpo, desde lo que siento, desde el peso de los hombros, me siento sentado, siento la respiración, me siento una unidad. Pueden percibir desde el interior cómo son un universo, un solo verso, que se expresa y dice esta tradición que desde esa unidad que somos se expresa lo que se contrae y lo que se expande, la energía yang, la energía yin. Y al inhalar se expanden los pulmones y al exhalar se contraen. Y dentro de la conciencia que soy de unidad, tengo yang y yin, tengo masculino y femenino, tengo expansión y contracción, tengo luz y tengo oscuridad. Y la conciencia es lo que unifica todo eso.
Inhalo y siento la columna. Y me conecto con mi energía original. Y exhalo. Y me conecto con mi energía anterior por el centro del cuerpo, de todo mi campo de herencia transgeneracional, genético. Inhalo. Esencia. Exhalo. Y voy a mi herencia. Inhalo y voy a lo yang. Exhalo y voy a lo yin. Voy a llevar mi mano derecha al estómago y me voy a conectar con esos tres calderos, con esos tres fuegos de la forma. Simplemente inhalo y exhalo con la intención de regular, de reparar toda nuestra estructura. Cualquier dolor, rigidez, se alquimice con el fuego, el sanxiao, que se transmute, que recircule. Y ahora voy con mi mano debajo del ombligo y me voy a conectar con el xiao, con ese fuego de la función, para que toda mi función genitourinaria se regule, se armonice.
subo mi mano nuevamente al estómago y me conecto con ese granero central, una función digestiva, para que ese fuego regule todo ese Tao. El proceso de digestión. Para que nuestro cuerpo esté bien nutrido, bien distribuido. Subimos nuestra mano al centro del pecho, al centro de la sinceridad, para regular ese fuego. Para regular todo lo cardiorrespiratorio, toda esa función cardíaca, toda esa función pulmonar. Y nos vamos a ir a la esencia. Vamos a ir con los dos dedos, con el índice y el medio, a tocar el entrecejo. Para ir a los yaos, a los fuegos de la esencia. A este fuego de la clarividencia. Del poder ver más allá de los sentidos, más allá de la forma, de poder ver y de que nos puedan mostrar ese camino, ese sentido vital. Yin Tran, el fuego de la esencia, de la visión. Y bajamos nuestra mano nuevamente al centro del pecho, con la palma abierta. Y nos conectamos con la esencia, con ese fuego esencial del sentimiento, del discernimiento. Para que esa alquimia de los sentires esté purificada, esté clara, transparente. Para que ese fuego irradie con
equilibrio, con armonía, con esa sensación de eternidad. Y bajo y ahora voy con ambas manos debajo del ombligo, puede ser una encima de la otra. Y contacto con la esencia de nuestro ser. Donde voy a almacenar esa energía esencial en el Tantien inferior. Y al ritmo de cada uno voy separando las manos, las palmas abiertas sobre las piernas. Y siento esa esencia de mi conciencia. Ese punto de unidad donde se manifiesta todo lo imaginado y desde donde podemos co-crear constantemente la realidad en la que vivimos. En la medida que cada uno lo sienta, puede ir volviendo. Pues